Dios te bendiga y te guarde. He venido a bendecir tu vida una vez más a través de la palabra del Señor. Hoy concluimos la serie que tiene como tema la victoria sobre el pecado. Quiero bendecir poderosamente a mis seguidores. No soy una influencer de cómics, pero sí quiero que cada día le llegue una palabra del Señor, una palabra de vida. Ese es mi objetivo, ese es mi punto. También quiero agradecer a aquellos que piden la oración, porque verdaderamente que la oración tiene poder. Cuando 2 o 3 nos unimos a orar, Dios hace, porque lo dice en su palabra. Quiero decirle a Eladio y a su hermano Juan Carlos y a la familia en general que seguimos orando, que Dios está obrando y seguirá obrando en su salud en el nombre de Jesús. Así que seguimos acá. La victoria sobre el pecado. Hoy concluimos, quedan 5 versículos y vamos a trabajar con esos 5 hoy. Pero vamos a leer el epígrafe. El pecado esclaviza, pero Cristo vino a libertar en la cruz. El Señor derrotó el poder del pecado y nos dio su espíritu para vivir en victoria. No vencemos por nuestras fuerzas, sino por la gracia de Dios que actúa en nosotros. Vivir en victoria sobre el pecado es una decisión diaria. Renunciar a lo viejo y revestirse del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad. La victoria no significa perfección sin errores, sino una vida guiada por el Espíritu, que nos capacita para resistir la tentación y perseverar en obediencia. Cuando el pecado quiere dominarte, recuerda que Cristo ya triunfó. En Él somos más que vencedores, porque su sangre limpia, su palabra fortalece y su espíritu renueva cada día. Acuérdense que no somos vencedores por nuestra propia fuerza. Aunque hay un verso que dice, somos más que vencedores, pero no por nuestra propia fuerza, sino por la fuerza del Espíritu Santo que nos da cada día. Dice Primera de Corintios, ese lo leímos ayer, pero lo quiero leer otra vez. Primera de Corintios 10:13. Fiel es Dios que no nos dejará ser tentado más de lo que podamos resistir. Fiel es Dios que no nos dejará, perdón, que era que estaba caminando y estoy un poco sudada. Poderoso es el Señor, fiel es el Señor. Él no nos dejará en aquel lugar más tiempo del que podamos resistir. Acuérdense que hay un verso que lo voy a leer, que siempre lo citamos, o casi siempre. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En ese momento, el contexto de ese verso es que el Señor Jesús, Pablo, estaba pasando por una situación bien adversa, pero él dijo que sabía vivir en escasez y sabía vivir en abundancia, pero que todo lo puede en Cristo que le fortalece. Así somos usted y yo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, siempre y cuando andamos conforme a su voluntad. Dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todos nosotros venimos, o por lo menos yo, no nací en el Evangelio. Mis padres no eran cristianos cuando yo nací. Pero hay personas que tienen el privilegio de que su padre y su madre son cristianos desde antes de concebirlo y tienen el privilegio de nacer en el Evangelio. Yo no. Pero todas las cosas viejas en mí pasaron. Yo soy una nueva criatura. El día que me convertí a Cristo, ese día nací. Ese día pasé de ser criatura de Dios a hecha hija de Dios. Si usted no ha venido todavía, estás a tiempo. Dice Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Para nosotros poder andar conforme a la voluntad de Dios, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Nuestra propia fuerza no nos da. Así que haga como el salmista David aquí, que le pidió al Señor que creara en él un corazón limpio
nuevo cada día. Dice Romanos 6:6, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Jesús para que el cuerpo del pecado sea destruido. El pecado en nosotros no puede prevalecer. Y el último verso es Judas 1:24. Es el libro que está, la carta que es un solo capítulo, está antes del libro de Apocalipsis. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y preservarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Ese es nuestro Señor, nuestro amado Salvador. Y dice la reflexión final, la victoria sobre el pecado no es un logro humano, sino un fruto de la gracia divina. Cada día que eliges obedecer a Dios en lugar del pecado, estás caminando en victoria. El Espíritu Santo te fortalece para decir no al mal y sí a la voluntad de Dios. A vivir sin temor, a vivir en victoria sobre el pecado, a vivir en el Señor. Dios le bendiga más.